7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: la economista María Herrera, expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha y académica; el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Les invitamos para analizar la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo 2026 y que tiene un déficit alto, alrededor de los 5.000 millones de dólares. Economista María Herrera, ¿cómo manejar un presupuesto de alrededor de 33.000 millones en estas condiciones para el próximo año? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que realmente antes de entrar al detalle de cómo se ve la forma presupuestaria, quisiera decir que lamentablemente seguimos en la misma estructura caduca y tradicional del manejo de los recursos. Es decir, hemos venido repitiendo por mucho tiempo que tiene que haber un cambio estructural en el manejo de los recursos, y eso no se mira. Si nosotros vamos a analizar los diferentes rubros, vemos que la proforma básicamente está financiada con deuda externa. Es más, ahora incluso se pretende nuevamente emitir 400 millones en bonos. La deuda que tenemos ya hasta agosto del 2025, según las cifras oficiales, son de 6.254 millones, y se prevé, para terminar de financiar todo lo que está presupuestado, contratar nuevamente deuda por más de 5.000 millones, con lo cual nuestra deuda externa suma por alrededor de 11.000 millones. Eso significa que el Ecuador sigue viviendo en base a recursos externos. Seguimos endeudando y seguimos asfixiándonos, porque efectivamente, si miramos el contexto de la proforma, nosotros lo que vemos es que mucho de los recursos que generamos y que han sido generados con mucho esfuerzo, como por ejemplo la reforma tributaria y el aumento al IVA y las contribuciones de las empresas, se van solamente a pagar intereses y amortizar deuda. Y mientras que la deuda que se contrata es recursos que entran al cajón del Estado de libre disponibilidad. Es decir, que no son recursos que van a generar bienes y servicios o inversión, o sea pública, o sea también inversiones mixtas entre el Estado y empresas privadas. Con lo cual, todo el dinero que nosotros hacemos y la cantidad de dinero que estamos disponiendo para el año, que es altísima, porque el total de la proforma son 40.900 millones, entonces entra a un saco común donde la inversión pública es irrepresentativa, porque se habla en este año en la proforma de 2.500 millones de inversión pública. Entonces eso preocupa muchísimo, porque no vamos a poder salir de este círculo vicioso en el cual nos hemos metido. Tenemos que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo sería precisamente, por ejemplo, en que dejemos de gastar el dinero de esta forma y que pongamos una camisa de fuerza respecto a los gastos, porque los ingresos ya es muy difícil que podamos aumentarlos de manera significativa que permitan corregir esa distribución que nosotros hemos hecho y que venimos arrastrando de muchos años atrás. Entonces, la única forma de cortar es cortar los gastos, y los gastos hay que cortarlos, no se los corta, seguimos con gastos permanentes, mientras que los ingresos que en esta proforma constan no son permanentes, son unos ingresos que están por verse. Entonces significa que la proforma primero no está totalmente financiada, porque no sabemos qué va a ocurrir con lo que se presupone que podíamos obtener en el transcurso del año. Y segundo, no hay un corte respecto de nuestro endeudamiento. Miguel y Mauricio, que conoce bien, ¿cómo vamos nosotros a poder cortar esta estructura tradicional, pero mal realizada, que no nos permite que nosotros
reutilicemos o utilicemos bien esos recursos que, insisto, le ha costado muchísimo al Ecuador conseguir esos recursos, ya sea interna o externamente, y que tienen que entrar de otra forma a administrarse ya sea vía inversión o ya sea reduciendo esos gastos y asumiendo unos gastos estrictamente necesarios, porque eso es lo que nos compete o le compete a cualquier economía en crisis, a cualquier economía que tiene un déficit presupuestario como el nosotros, que cada ocasión decimos vamos a disminuir el déficit, pero en realidad no se disminuye el déficit, y con esta forma de administrar los recursos no vamos, desgraciadamente, según mi criterio, a cambiar y a poder emprender en lo que queremos, en lo que el país necesita, en lo que el país demanda, que el país demanda inversión, demanda empleo, demanda un cambio estructural para que podamos tener una economía sana, una economía en crecimiento, porque lo contrario significa que estamos teniendo una economía en base a recursos que no son nuestros y que tenemos que devolverlos, y que eso nos come, nos lleva a una gran parte del presupuesto del Estado endeudarnos para volver a pagar a quienes han hecho posible que sobrevivamos un periodo más. Y así venimos repitiendo muchísimos años. Entonces, no sé, con esta premisa podríamos pasar a ver algunos detalles más. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas. A ver su primera opinión respecto de la proforma presupuestaria 2026 y este alto déficit que tiene en la proforma. Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, María. Tal vez empezar indicando lo siguiente. No es del 2026, por cierto, Miguel, es del año 25, el actual, y es la proforma ajustada a la prorrogada que se aplicó por el tema del cambio de gobierno. Ya, tienes razón. Así es un poco como está el marco legal vigente. Decía, primero, si uno hace una revisión hacia atrás de los presupuestos aplicados versus los presupuestos aprobados, las diferencias son abismales. No es el presupuesto que se apruebe en la Asamblea, bajo el esquema que sea, porque, por cierto, se ha aprobado muchos presupuestos por el Ministerio de la Ley, no por aprobación de los votos de los asambleístas. Pero más allá de este detalle, lo que quiero indicar es que esos presupuestos aprobados distan mucho de los presupuestos ejecutados. Y por lo tanto hay que, en este tema, ser absolutamente, yo diría, cautos en realmente a dónde vamos a llegar. Los supuestos sobre los cuales descansa este presupuesto ajustado, ni yo no tengo mayores comentarios. El precio del petróleo dice $62, la producción equivale aproximadamente a 470,000 barriles diarios, lo cual es más o menos lo que tenemos. La inflación inclusive está un poquito más alta de lo que en este momento está vigente, se habla de un 2%, y en ese sentido no le veo tanto un problema en cuanto a los supuestos como tales. Yo siempre he dicho muchas veces que es mejor tener un precio del petróleo, por ejemplo, mucho más bajo, porque cuando uno se acerca a la estimación del precio del petróleo se vuelve, como política fiscal, mucho más vulnerable a lo que pasa en el entorno internacional, y eso en manejo fiscal no es lo mejor. Pero bueno, dejando este tema de lado, yo diría, por ahí no creo que es tanto el comentario de fondo que yo quiero hacer. Lo que sí quiero recalcar es que el presupuesto que se acaba de ajustar es un presupuesto que crece frente a la proforma, no la proforma, sino el que se venía aplicando como presupuesto prorrogado. Crece alrededor de un 12%. Estamos hablando efectivamente sobre los 40,000 millones, que por cierto este es el presupuesto del gobierno central, el presupuesto general del Estado, a pesar de que hay una diferencia técnica pequeña, pero esto no incluye el resto del sector público.
es decir, entidades autónomas, gobiernos seccionales, Petroecuador, Seguro Social, etcétera. Si uno le sumaría, probablemente estamos hablando de una cifra cercana a los 50.000 millones. Pero sigue creciendo el tamaño del presupuesto atado a un crecimiento también del gasto, en todos los rubros. Y esto creo que no es sano, porque si esto continúa, nosotros vamos a continuar también en esta suerte de adicción al endeudamiento público. Si no tenemos contratación de deuda, obviamente no vamos a atender el nivel de gasto en el que estamos. La raíz del problema, como he citado muchas veces, es un Estado absolutamente sobredimensionado que tiene que recibir un tratamiento, aunque sea gradual, pero de reducción paulatina en el tiempo, y eso no hemos visto lamentablemente. Esa es la raíz del problema, tanto del déficit fiscal cuanto de la necesidad de endeudamiento. Por otro lado, 5.400 millones de dólares, 4.4% del PIB, 5.500, es una cifra obviamente impresentable para lo que se tenía que buscar. Esto corresponde a un nivel muy similar al del 23, y esto da de alguna manera luces de que esto no creo que se lo haya puesto sin que tenga un acuerdo con los multilaterales y con el Fondo Monetario en el acuerdo vigente. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al propio gobierno, el valor del déficit que se estimaba para este año es de 3.500 millones, no de 5.000 y pico. Eso significa que debe estar en el acuerdo en el sentido de que no pueden incluir en el presupuesto ajustado cifras, por ejemplo, de más ingresos o de menores gastos, y por lo tanto no pueden poner algo que todavía no se aplica. Eso es normalmente lo que ocurre en estos casos. ¿Qué podría ser ahí? El tema tributario que se ha hablado. Es más, hay un compromiso de hacer un ajuste tributario. Solo estoy explicando, no estoy diciendo que estoy de acuerdo por si acaso en el tema tributario. Segundo, el tema del gasto en subsidios. Algo se avanzó en el asunto de gasolina, pero tenemos todavía el gran problema del diésel. Y ni entra a hablar sobre el tema del gas de consumo doméstico, que ahí son, en términos anuales, más de 800 millones de dólares. Entonces, un poco lo que quiero arribar es que probablemente esta cifra se va a cambiar, dependerá de qué mismo hagan, pero realmente el problema de fondo es que se sigue manteniendo una estructura, a mi criterio, excesivamente gigantesca del tamaño del gasto, y que no nos va a poder resolver el problema hacia adelante, y vamos a continuar lamentablemente de alguna manera dependientes del endeudamiento público que logremos levantar. Quisiera añadir algo adicional que me parece que es importante. Este presupuesto va a tener aplicabilidad por un plazo corto. Ya para el mes de noviembre, tendrá que aprobarse el presupuesto del año 26. Y por lo tanto, las decisiones que adopten van a ser decisiones por estos meses que quedan hasta que se acabe el año. Y eso a mí me parece que no va a dar mucho espacio para hacer grandes reducciones en el tamaño del déficit. Ojalá me equivoque y ojalá lo puedan hacer, pero mantener un déficit sobre los 5.000 millones, asumiendo que esto se vaya a mantener hacia adelante, me parece que es impresentable. Pero como dije, creería que está acordado con los multilaterales, porque el gobierno no puede darse el lujo en este momento de no continuar con el convenio cuando eso significa financiamiento no para este año, para el periodo sobre el cual está asentado este acuerdo, que es un periodo de 4 años. Economista María Herrera, con los señalamientos que ha hecho usted y Mauricio Pozo, en estos meses que quedan por concluir el 2025, el mantener este déficit, como decía Mauricio, va a ser difícil.
ejecutar hasta diciembre en condiciones extremadamente complejas respecto de la caja fiscal? Por supuesto, Miguel, mantener los gastos y pagar esos gastos va a ser totalmente difícil, pero como ya hemos señalado, tenemos los recursos. Se espera un desembolso próximo ahora en el segundo semestre del 2025, y con esos recursos se intentará pagar todo lo que todos los gastos permanentes que tenemos. Sueldos y salarios y demás gastos del Estado. Entonces, se está por otra parte también reteniendo y teniendo deudas pendientes con proveedores, que eso pretenden de alguna manera, según cifras oficiales, hacer disminuir el déficit o hacer pensar que se están arreglando las cuentas, pero las cuentas realmente no se están arreglando, sino que simplemente se están arrastrando hacia adelante, porque hay gastos permanentes, todos los que están contemplados en la proforma o en el presupuesto que estamos arrastrando también, y que tienen que hacerse: pago de intereses, pago de amortizaciones, pago de sueldos, pago de salarios, pagos a proveedores, etcétera, y que tienen que cumplirse. Entonces, yo esperaría, por ejemplo, que sí, que este año fue un año político, y que este año, pues, el presidente Noboa, aunque se pensaba y se consolidó su triunfo, había cierta incertidumbre al respecto, y entonces que efectivamente sea un año que se tome de una sola vez la decisión de arrancar y de estructurar un nuevo programa de gasto, pero poniéndole un techo al gasto, un techo. Y dentro de esa estructura del gasto, veamos cuáles son esos gastos que no corresponden, cuáles son esos gastos que a veces nos pueden parecer relativamente pequeños, pero que dicen mucho a la hora de la suma, y que son los que mantienen ese déficit fiscal. Por ejemplo, lo que se está discutiendo en la Asamblea, ¿no? El quitarle esos gastos a los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, lo que ya se ha hecho, y eso, por ejemplo, es un avance en la supresión de 5,000 partidas presupuestarias de diferentes funcionarios públicos, probablemente en la supresión de alguna institución, con esto de la unión de los diferentes ministerios, para que eso nos dé un respiro, pero no un respiro temporal, sino que ya vaya consolidándose una nueva forma de lo que hemos venido diciendo siempre, de que tiene que haber un gasto de calidad, de que tiene que haber un gasto realmente, o sea, cuando hay crisis en las economías familiares, y esto cabe obviamente para el país, para la macroeconomía, es que tenemos que sabernos ajustar a lo que realmente tenemos como ingresos. Y ya para empezar, nuestro déficit primario es alto, porque tenemos unos ingresos de 27,000 millones y unos egresos de 33,000 millones, sin contar todo lo que necesitamos para pagar deuda. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a los gastos, al ingreso que tenemos, a los 27,000 millones, porque no podemos, Miguel y amigos que nos escuchan, no podemos nosotros crecer en base al endeudamiento, no podemos nosotros presupuestar más en gasto, más de lo que nosotros vamos a recibir de ingresos, y tampoco podemos hacer lo del viejo cuento de la lechera, de presupuestar en base a lo que probablemente vayamos a recibir. Y aquí, por ejemplo, tenemos que enunciar lo que el Estado está teniendo en cuenta. Dice, bueno, vamos a recibir 4,000 millones por concesión de bloques petroleros como un anticipo. Sí, eso hay que hacerlo, probablemente sí, pero eso no está hecho. ¿Y eso cuándo se lo va a hacer? El Ministerio de Finanzas no emite los informes correspondientes. Acordémonos que ya ese probable anticipo que teníamos de 1,500 millones por el Campo Sacha se cayó. Esto también puede caerse y puede demorar probablemente hasta el 2026. Y no quisiera ser más pesimista y decir hasta más tiempo todavía. Entonces no podemos nosotros gastarnos en función de lo que probablemente hagamos, probablemente recibamos, probablemente nos presten, probablemente nos lleguen unos recursos. Entonces creo que hay que ser objetivos y vuelvo a insistir, creo que también aquí el tema es político, porque
lo he dicho en repetidas ocasiones, el Ejecutivo también tiene que hacer alianzas políticas, y en esas alianzas políticas entran gastos que le competen a él para precisamente o tener ciertos votos o hacer ciertos acuerdos que le permitan cierto nivel de gobernabilidad. Y entonces ahí es cuando entramos en un, no sé si en un círculo vicioso, pero en una trampa mortal donde no podemos avanzar, porque no podemos cambiar esa estructura que es la que necesitamos. Y básicamente, insisto, esa estructura donde debemos decir, si nosotros tenemos 27.000.439.000 de ingresos, nuestros gastos deberían corresponder a eso. Y comenzar a bajar el nivel de la deuda, comenzar a bajar. O sea, porque ahora nosotros estamos y decimos, no, ya el Fondo Monetario nos ofreció tanto, estamos esperanzados en que el riesgo país ha bajado significativamente, lo cual es bueno, lo cual es muy bueno, pero no para decir, ok, vamos a endeudarnos más, probablemente tenemos una tasa de interés más baja y vamos a endeudarnos más. No, sino que eso nos permita a nosotros deshacernos de un poco de deuda y no endeudarnos más. Cada gobierno, en teoría, cuando están en campaña, nos ofrecen disminuir la deuda, pero llegan acá, los gastos son demasiado presionantes y la deuda sigue incrementándose. Y a este nivel de endeudamiento sigue creciendo el déficit y seguimos exportando nuestros recursos financieros a otros países y viviendo en préstamos. Entonces, eso es lo que, a mi entender, pasaría este segundo semestre del 2025. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzamos una nueva forma de distribución de ingresos y gastos? Porque hay otros sectores que nos esperan, o sea, no es todo el ámbito fiscal, no es todo la política fiscal. Tenemos el crecimiento y tenemos que ir a ver inversión y tenemos que ir a tratar el problema que el Ecuador necesita y pide a gritos, que es el empleo. Hay miles de jóvenes que salen de las universidades, y lo digo por mi condición de catedrática, hay miles de jóvenes que están saliendo de las universidades y no tienen empleo. Y aunque se diga en teoría también, y dice el INEC que la tasa de desempleo ha disminuido, los chicos siguen parados ahí buscando trabajo y con un gran título de ingenieros o tal, y sin tener la posibilidad de acceder ni siquiera a veces a un salario mínimo vital, Miguel. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr ese crecimiento que dice María? Sin crecimiento, ¿hacia dónde va el país? Estamos solo tapando parches, enfrentando el déficit, y esto se deriva en la falta de generación de fuentes de empleo pleno en el sector privado. Creo que hay que completar el tema en el ámbito fiscal, en el sentido de que el presupuesto del Estado sea un socio del crecimiento, porque tal como está la estructura en este momento, es imposible que ese rol pueda cumplir. Lo que le resta de todas las obligaciones fiscales que se tienen, nómina, subsidios, el tema del pago de la deuda pública, el tema del mantenimiento de la operación del propio Estado, etcétera, no le deja espacio de inversión al Estado. En este momento esto no creo que supere ni el 2% del total. Por lo tanto, cuando se dijo hace algunos meses de que el Estado iba a colaborar para un crecimiento económico y que esto obviamente redunde en mejoras en el empleo, si no se hacen las reformas, esto no va a ser posible. Aquí tenemos que pasar, uno, ya lo he dicho muchas veces, el rol del Estado en, por ejemplo, ámbitos que no le competen. El Estado está presente en la administración de empresas públicas, lo cual es un contrasentido. El Estado no es empresario. El Estado está para brindar servicios adecuados de salud, de educación, en seguridad, en justicia, pero está metido administrando empresas de telecomunicaciones, administrando hidroeléctricas, está administrando empresas eléctricas de energía
cuando son roles empresariales o vendiendo gasolina. Ese no es el rol del Estado, ahí no puede estar. Y bajo las figuras vigentes, el Estado tiene que concentrarse en lo que tiene que concentrarse, porque caso contrario distrae recursos y no lo hace bien. Es más, la evidencia muestra que los resultados en la administración de las empresas públicas nunca ha sido lamentablemente adecuado, y creo que uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es el caso de Petroecuador. No puede haber un problema mayor que el que tenemos, y que eso demandará en su momento una reforma de fondo y de forma en esta empresa, entre muchas otras. Entonces, el tema del rol del Estado es algo que va a permitir apuntalar de mejor forma el apoyo que pueda tener el presupuesto en el crecimiento y la recuperación económica. Segundo, el manejo de los subsidios que ya mencioné, ahí tiene que tomar una decisión ahí, eso no puede quedar en el aire. Tercero, el asunto de la reforma a la seguridad social. Este es un problema de la seguridad social y es un problema del fisco. Hay un aporte que sigue creciendo, en este caso me refiero al aporte del 40% de las pensiones, y esto tiene que entrar dentro de una reforma, caso contrario, esto no se va a poder cumplir. Aquí hay que, de alguna manera, adecuarlo a la capacidad para poder cumplir con estas obligaciones. El tema de la nómina. Se ha dicho que va a haber una salida de 5,000 empleados, pero esto supuestamente era con supresión de partidas. Cuando usted suprime partidas no puede volver a llenar. La supresión es que no llena la partida. Y en este caso lo que se ha escuchado es que salen 5,000, pero que quieren incorporar 5,000, en cuyo caso el tema del Estado en ese punto, en la nómina, no va a tener ningún tipo de ahorro. Estamos hablando, por cierto, de 5,000 sobre una base de 470,000 empleados públicos, solo el gobierno central, más unos 200, un poco más del resto del sector público, y los 170,000 jubilados. Obviamente es una cifra absolutamente marginal. No, obviamente hay que pretender que hay una reducción drástica, porque esto tampoco se lo puede hacer, pero sí entrar en un esquema gradual para ir regulando ese tamaño. Entonces, el rato que yo cambio esta estructura, voy a liberar recursos para que haya inversión, y esta inversión pueda caminar de la mano con la inversión privada. Y en la inversión privada, ahí sí yo creo que el campo es abierto. Abierto me refiero a que hay actividades que son, muy apetecidas por la inversión extranjera, el tema petrolero, el tema minero, el asunto del sistema financiero, donde cada vez se vuelve complicado hablar del asunto del Banco del Pacífico, y así podemos seguir. Y de esta manera entrar en una ruta de recuperación más rápida, porque caso contrario es imposible mejorar los estándares de empleo que el país requiere. Economista María Herrera, frente al panorama que se ve en el tema económico con crecimientos modestos, ¿cuáles debieran ser las urgencias de este momento en el manejo de la economía? Bueno, el presidente Noboa ha emprendido ya no es la primera vez que está ahora fuera del país, también lo hizo ya antes, tratando de establecer acuerdos comerciales con diferentes países. Eso me parece importante, porque toda inversión que se realice en el país es buena, ¿no? Y estos acuerdos multilaterales no solamente nos llevan a que podamos mejorar nuestra balanza comercial, sino que para mejorar nuestra balanza comercial nosotros tenemos que ser productivos y competitivos. Y él habla también de que con China y con diferentes países asiáticos y países europeos hay la posibilidad de que haya inversión. El tema es que la inversión, ya hemos dicho también aquí repetidas ocasiones, el tema es que la inversión no es fácil de que llegue. La inversión tiene que encontrar en el Ecuador o en el país que va mucha seguridad, tiene que encontrar un ambiente adecuado para que pueda llegar esa inversión. Está bien que el presidente haga esas visitas, estos convenios, estos acuerdos,
estos lobbies, y que se acabe el término, estas reuniones, pero también hay que preparar el entorno propicio para que esto se dé. Y todos nosotros sabemos ahora la situación de inseguridad que vive el país. Cierto es, como dije anteriormente, que el riesgo país ha bajado, y eso es un buen elemento de presentación básicamente hacia el mundo externo, pero también está la seguridad interna. Entonces hay que trabajar mucho en seguridad interna. Lo del conflicto armado, lo del conflicto armado fue un impacto al inicio, pero el nivel de muertes violentas y el nivel que vemos nosotros aquí de violencia doméstica es altísimo aún. El número de muertos por día, por mes y por año es terrible. Entonces hay que preparar más allá de esa imagen internacional, hay que prepararnos en dos frentes. Hay que prepararnos primero determinando un ambiente seguro, que por una parte parece que se lo trabaja, pero los resultados son escasos, son nulos. Se dice incluso que el nivel de violencia ha aumentado, y por otra parte también preparando todo ese esquema que hay para que venga la inversión. Por ejemplo, todo el nivel de tramitología que existe aquí en el país cuando uno necesita hacer algún trámite, tramitología, seguridad, y también obviamente el nivel de productividad y competitividad de la empresa ecuatoriana. Siempre he dicho que la empresa ecuatoriana lamentablemente se acomodó a cierto statu quo, a cierto establishment, respecto de lo que el Estado tiene que darle para que pueda prosperar. Y ya no es el tiempo de eso, es el tiempo de que la empresa per se, por sí misma, tiene que ser competitiva, imitar un poco lo que se hacen en países vecinos, que no serán la panacea, pero que son unos referentes también para el Ecuador, Colombia, Perú. Lo que está haciendo ahora en inversión privada el Perú es un gran ejemplo a seguir, y nuestra empresa está un poco quedada. Yo pienso que ahí también tiene que haber un fuerte cambio respecto de cómo la empresa se prepara aquí. No hay en el Ecuador empresas de capital abierto. Hay dinero, porque a veces hay dinero privado que regresa. Ahora mismo, si hablamos de las remesas, por ejemplo, hablamos de las remesas, 6.500 o alrededor de 6.500 millones de dólares en 2024, no tienen que irse al consumo estrictamente. Hay que reorientar o orientar ese nivel de recursos tan grande que facilite que eso mismo se reinvierta, y a través del sector privado podamos conseguir ese empleo tan anhelado, incluso para los mismos que son beneficiarios de esas remesas. Para concluir, economista Mauricio Pozo, ¿cuáles debieran ser las urgencias puntualmente para enfrentar este momento en la economía ecuatoriana? Tiene que realinearse el tema de la estabilidad. No podemos mantener un desequilibrio como el que tenemos. Debería trabajarse en esa reforma del presupuesto para que libere recursos y de esta manera colabore con la recuperación económica, y para eso tiene que hacer las reformas. En el tema subsidios, en el tema de la deuda inclusive, de manera amigable para no generar ningún tipo de riesgo externo, que se lo vaya a ver como alguna suerte de intento de moratoria o algo así, que sería terrible. El asunto de la propia reducción de la nómina gradual, ordenada. El asunto de la reforma a la seguridad social y las otras reformas que están todavía ahí sobre la mesa. El tema laboral, no sabemos qué va a pasar con esta intención de la consulta en el tema del trabajo por horas. En este caso está muy concentrado en el sector del turismo, pero esto es un problema para todas las actividades económicas, y con eso creería yo poder avanzar. El presidente Noboa está, creo yo, todavía en un buen momento. Hace no mucho ganó las elecciones con una muy buena distancia, tiene apoyo popular, tiene fuerza en la asamblea. O sea, yo pregunto, ¿cuál es el mejor momento sino para tomar decisiones? Obviamente muchas de ellas no son fáciles, me refiero al ámbito político, pero si no se lo hace ahora, creo que va a ser un problema esperar, porque todo gobierno se deprecia en el tiempo, y yo creo que ahora es el momento para poder aplicar las mismas. Así que yo creería
Miguel, que esas son las urgencias que tiene que aplicar el gobierno en materia económica. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a la economista María Herrera, académica, expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha, y el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Muy amables, María y Mauricio. Muchas gracias. Encantada. Muy gentil. Buenos días. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, y el ingeniero Miguel Robalino, experto energético, sobre la situación del sector eléctrico y el alquiler a nuevas barcazas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. La canciller Gabriela Sommerfield resalta la apertura del empresariado japonés con la visión del presidente Daniel Noboa. Vemos que los empresarios japoneses han aplaudido de forma importante al presidente por la visión, por la decisión, por la predecibilidad que el día de hoy entrega al mercado internacional para invitar a invertir y para invitar a fortalecer aún más los lazos comerciales. Esto fue Exa Informa, solo por Exa